Vamos a ver cómo se pueden deducir las ecuaciones de las superficies cuádricas o cuadráticas. Como se engendran a partir de cónicas, es bueno entender primero cómo se transforman las cónicas unas en otras. Tenemos, por ejemplo, una circunferencia, que es aquella curva plana cuyos puntos equidistan todos del centro. Si cogemos un eje cualquiera, un diámetro, por ejemplo, vamos a coger este diámetro, y cogemos la semicircunferencia y la giramos en torno a ese diámetro, obtenemos entonces la esfera. La colocamos aquí, es la concepción tridimensional a partir de la generación de la semicircunferencia en torno a un eje de revolución. Entonces vamos a entender cómo a partir de esta figura, a partir de la figura plana, vamos a engendrar las figuras correspondientes en 3 dimensiones, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, la esfera. Si, por ejemplo, ahora alargamos un diámetro en una dirección, tenemos la elipse. Como vemos, tiene un eje mayor y un eje menor. El correspondiente en 3D será un elipsoide. Puede haber 2 tipos de elipsoide. Ahora vamos a ver la diferencia, aunque aquí aparentemente son iguales. Vamos a ver cuál es la diferencia. En este caso, el elipsoide es de revolución, que significa que en realidad aquí hay las secciones ortogonales a este eje mayor son en realidad circunferencias, por eso es de revolución. Por tanto, si continuamos el eje, tenemos que, respecto a los 3 ejes ortogonales en el espacio, esta medida y esta son iguales, mientras que esta es distinta. Mientras que hay otro elipsoide que tiene, vamos a hacerlo para que se entienda un poco mejor, algo así. Como vemos aquí, el eje este está desplazado, entonces esto nos va a decir realmente que aquí este eje es distinto de este y distinto de este. Es el elipsoide de 3 ejes que se llama, mientras que este es el elipsoide de revolución. Bueno, tenemos, como vemos, aquí podríamos hacer también la elipse que pasa por aquí, esta tangente allí detrás, y lo mismo aquí podríamos hacer esta. Como vemos, este es un elipsoide achatado, ¿no? Mientras que todas estas secciones son circunferencias. Bueno, tenemos a partir de la elipse, si cogemos el diámetro de la elipse y revolucionamos una semielipse, obtenemos el elipsoide. Entonces podríamos darle también sombras. Si ahora cogemos, por ejemplo, darle aquí un poco más de sombra. Bueno, otra curva que tenemos, que ya no tenemos plantilla para realizarla, es la parábola. Si cogemos una elipse y este punto lo mandamos al infinito, nos sale una curva que tiene esta forma. Una parábola con su eje focal, simétrica respecto a este eje. O sea que este punto equidista del eje como su contrario en la ortogonal. Entonces, si giramos la semiparábola respecto a un eje, obtenemos la concepción tridimensional de la parábola, que es el paraboloide, que es algo así. Vamos a deducir las ecuaciones de estos elementos. Y por último tendríamos que, si en realidad la figura se alarga y
en vez de un punto en el infinito tiene dos, la figura va al infinito, vuelve por detrás y aparece algo así. Es una hipérbola. Bueno, entre parábola e hipérbola es fácil distinguir su forma. Esta tiene una forma que, como tiene asíntotas, que son tangentes en el infinito a la curva, pues sus brazos parecen líneas rectas, ya que se juntan con las asíntotas en el infinito, mientras que esta se parece más al extremo de una elipse, aunque se sigue abriendo siempre, ¿no? Entonces esta es la parábola, esta es la hipérbola, esta la elipse y esta la circunferencia. Y la superficie de revolución que engendra esto, podemos generar dos superficies de revolución. Vamos a hacer, por ejemplo, esta. A simular en 3D algo así. Este es el hiperboloide de dos hojas, que se llama. Podríamos generar también un hiperboloide de una hoja si en vez de coger este eje de revolución cogemos, por ejemplo, este. Entonces también podríamos generar a partir de aquí el cono. Pues si de repente los vértices de la hipérbola se acercan, cada vez es más afilada, hasta que llega un momento en que se transforma en un cono. Por eso podemos decir que todas se pueden transformar unas en otras. De hiperboloide pasa a cono. Entonces la siguiente figura que podemos obtener, cuyo correspondiente sería la cónica degenerada, que son dos rectas, pues será el cono, que es esta figura. Vamos a considerar el cono circular recto, que quiere decir que el eje de revolución es ortogonal a las secciones circulares y el eje pasa por los centros de las circunferencias, que son esas secciones. Decíamos que si en vez del eje de revolución cogíamos este, cogíamos ahora este, pues teníamos, vamos a seguir en otra hoja, o vamos a seguir por ejemplo por aquí. Entonces decíamos, si ahora cogemos este eje, cogemos la hipérbola, vamos a girarla, bueno, la vamos a poner igual que ahí, aquí tenemos la hipérbola, pero ahora el eje de revolución es este. Por lo tanto, la superficie que nos sale, la lateralizamos un poco, pues es un hiperboloide de una hoja. Hay que decir que el hiperboloide de una hoja es una superficie reglada a ladeada, que se puede construir con líneas rectas, en este caso muy oblicuas, ya que tiene mucha torsión, ¿no? Bueno, pues ese es el hiperboloide de una hoja. Este el de dos. Como vemos, ahora el eje este ortogonal que pasa por el centro es en realidad el que hemos cogido para hacer esto. Se suele entender mejor si, por ejemplo, cojo, vamos a cogerla según esta posición. Entonces hacemos una circunferencia en la base, otra más hacia aquí y cogemos una menor, por ejemplo aquí. Entonces el hiperboloide contiene esas tres circunferencias. Pueden ser también elipses. Lo que pasa es que si son elipses, esta elipse no es homotética de esta, que quiere decir que la relación entre ejes no es igual. Bueno, pues aquí tenemos el hiperboloide y podríamos hacer aquí las tangentes. Hay que decir que esta curva es una hipérbola en un alzado, o sea, en un alzado, de manera que esto se transforma en una línea recta. Por eso la línea recta es transformada también de la elipse y es cónica degenerada. En este caso sí que tenemos ramas hiperbólicas, ¿no? Pero en el momento en que cojo la figura y la giro, como pasa en una sonometría, esto podría ser un alzado, aquí sí que las hipérbolas se pueden generar por curvas que son tangentes, por líneas tangentes a esas curvas, y realmente el contorno es de dos ramas hiperbólicas, mientras que aquí, al momento en que lo giro, este contorno ya no son ramas hiperbólicas, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Bueno, ahí tenemos el hiperboloide de una hoja, hiperboloide de una hoja. Bueno, como vemos, es fácil transformar esta en esta en el momento en que afilamos, y es fácil también transformar esta en esta en el momento en que este punto se empieza a agrandar. Entonces ya tenemos que nos va a generar esto. El punto pasa a ser una circunferencia, lo que se llama la circunferencia de garganta.
Bueno, tenemos ya varias cuadricas. Vamos a hacer ahora aquí el sombreado de esta para simular la tridimensionalidad. Un poco por debajo del oscuro. Y aquí igual podríamos sombrear. Bueno, si bien todas estas, como vemos, todas estas son de revolución, se pueden engendrar por una curva que gira en torno a un eje. Hay una cuadrática que no es de revolución y luego hay las típicas que son radiadas y cilíndricas. Vamos a ver los casos. Imaginemos, por ejemplo, una circunferencia que se extruye hacia arriba. Tenemos entonces el cilindro. Es otra superficie cuadrática engendrada a partir de una circunferencia que crece en tamaño en una dirección que puede ser ortogonal o oblicua. Por ejemplo, este sería el cilindro recto y de base circular. El cilindro puede ser elíptico también. Entonces tendríamos algo así. Y puede ser oblicuo y cilíndrico oblicuo, etcétera. En fin, lo que hay que entender es que todas las superficies cilíndricas tienen sus generatrices siguiendo una misma dirección. Cuando las líneas son paralelas se dice que siguen la misma dirección. Entonces, si el cilindro es circular, la base es una circunferencia y la ecuación de la circunferencia, que ya sabemos que es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Por ejemplo, si esto vale 5, pues será igual a 25, ¿no? Entonces esta es también la ecuación del cilindro. De igual forma, si tenemos una recta cualquiera, pensemos en los ejes cartesianos x, y de repente aquí pues pasa una recta, por ejemplo, por el punto 2 y, por ejemplo, pendiente 2, 1. Entonces sabemos que la ecuación es 2, 1, la pendiente, bueno, ya no hace falta poner 2, 1, por x más el punto de corte, 2. Bueno, pues como vemos, esta es la ecuación de una recta. Realmente esta recta también tiene el plano, si lo consideramos en 3D, por ejemplo, hacemos aquí el plano y aquí el eje Z. Sabemos que es también la ecuación del plano, o sea que cualquier curva o recta en el plano se puede transformar en 3D simplemente si pensamos que la ecuación de la superficie, si es cilíndrica, pues va a ser igual que la ecuación de la forma plana. Bueno, tenemos cilindros elípticos. Hay que decir que estas formas, igual que esto puede ser una elipse, el paraboloide no tiene por qué ser siempre también de secciones circulares. Puede tener secciones también elípticas. Entonces, si tiene secciones elípticas, tendríamos aquí una parábola, perdón, una elipse, aquí otra elipse y aquí una parábola, mientras que esta parábola vendría por aquí. Estoy haciendo las de los dos planos verticales de los ejes. Como vemos, sabemos que todas las parábolas en el espacio son iguales, pero iguales de forma aunque de distinto tamaño. Pasa como la circunferencia. Todas las circunferencias son iguales de forma de distinto tamaño. Ya aparece en los elementos de Euclides. Bueno, si por ejemplo hago el paraboloide, que luego no me queda sitio para la ecuación, entonces tengo aquí el paraboloide. En este caso, esta parábola, por ser más grande que esta, entonces hace que esta parábola de aquí pues parezca más afilada, cuando sabemos que el afilamiento de todas las parábolas es igual. Bueno, sería un paraboloide elíptico. Lo mismo pasa con esto. No tiene por qué ser siempre secciones circulares. Puede ser también secciones elípticas, con lo cual tendríamos, por ejemplo, en el hiperboloide, aquí por ejemplo, una elipse en cierta dirección y luego aquí una hipérbola. Como vemos, esta hipérbola no es igual que la que aparece aquí. Aquí sí que sea el caso de hipérbolas distintas y lo mismo para aquí. Bueno, tendríamos ahí el caso del hiperboloide de dos hojas elíptico. El cono también puede ser circular o elíptico, que quiere decir que la base puede ser una elipse. Por ejemplo, vamos a ponerlo así.
También puede ser oblicuo, recto, oblicuo, si por ejemplo el vértice no incide en la ortogonal que pasa por el centro de la curva inferior, etc. Bueno, sabemos que la ecuación, ¿cómo saber la ecuación de todas estas superficies? Bueno, nos falta una cuadrática al margen de todas las que podemos generar de casos particulares. Por ejemplo, si cojo la ecuación de una parábola, la ecuación de la parábola es y igual a x al cuadrado, por ejemplo. Podría ser también, por ejemplo, y cuadrado igual a menos x, o también y igual a menos x cuadrado, o y cuadrado igual a x, ¿no? En el caso este, pues tendríamos la parábola, si estamos haciendo las que pasan por el origen, ¿no? El caso y cuadrado igual a menos x, pues sería algo así. El caso y igual a menos x al cuadrado sería algo así. Mientras que y cuadrado igual a x, pues sería algo como esto. Todas pasan por el origen, ¿no? Como vemos cómo cambia el signo y vemos que una está elevado al cuadrado y la otra no. Bueno, son siempre superficies, tanto las formas planas, cónicas, que son secciones de conos, superficies cuadráticas. ¿Y por qué se llaman cónicas? Porque son secciones de un cono. Si corto un cono, por aquí se produce un punto. Si lo bajo, se produce una circunferencia, que en perspectiva se ve como elipse. Aquí estaría el eje de revolución. Si ahora empiezo a girar el plano, llega un momento en que aquí se produce una curva elíptica. En el momento lo vemos también de perfil, sección un punto, sección circunferencia, sección elipse. Si ahora de repente el plano lo sigo girando de manera que es paralelo a una generatriz, tiene un punto en el infinito, por eso sale la parábola. Y entonces lo pongo hacia aquí, la curva va hacia el infinito, no termina nunca, y su eje focal es paralelo a una generatriz. Y si traigo el plano de corte más hacia aquí, se produce la sección hiperbólica. Bueno, ese es el fundamento en 3D, que es fácil ver entonces cómo se transforman unas en otras. Si cogemos una linterna con su foco de luz correspondiente al cono, de repente, si coloco aquí el plano donde proyecta la luz, ortogonal, paralelo a esta boca, aquí aparece la circunferencia. Si ahora el plano lo inclino, aparece la elipse. Si ahora lo pongo paralelo a esta dirección del cono, termina en el infinito, por lo tanto tiene un punto en el infinito, es parábola. Y si lo traigo más hacia aquí, el cono de luz pues corta en una rama y corta en la trasera, si tuviera luz también por detrás, a partir del punto de luz, ¿no? Por lo tanto tiene dos ramas y es una hipérbola. Bueno, vamos a ver las ecuaciones para entender entonces de dónde salen. Nos queda una, decíamos, al margen de una última cosa aquí. Si el plano pasa por aquí es un punto, por tanto la circunferencia que se acerca a este vértice es una circunferencia degenerada en un punto, por eso le llamamos cónica degenerada. También si el plano es tangente al cono, consideramos el cono, y ahora el plano es tangente en esta línea. Entonces la cónica se transforma en una recta. Entonces tenemos un punto, una recta. Y si giramos el plano puede cortar al cono en dos rectas. Por ejemplo, en esta y en esta. Entonces ese plano corta en dos, por tanto las cónicas degeneradas son punto, recta y dos rectas. Eso quiere decir que de repente una hipérbola pues se puede transformar en dos rectas, produciendo un cono para contorno de esa superficie tridimensional. Bueno, todo el mundo entiende muy bien, perfectamente, cómo se pueden transformar unas en otras. Circunferencia que se alarga se transforma en elipse. Se alarga hasta el infinito en un punto, parábola. Se alarga a dos puntos en el infinito, que son el mismo en geometría proyectiva, tenemos hipérbola. Y por último, el caso particular del cono, y luego el caso de cambiar el eje. Pero ¿cómo obtener el paraboloide hiperbólico o silla de montar, que es el más extraño? Bueno, si cogemos, por ejemplo, esta misma figura, ya que todas las podemos transformar unas en otras, pues tenemos que, de repente, en vez de ser una rama hiperbólica, consideremos la parábola. Entonces la parábola no tiene otra rama, es una sola. Entonces el eje que está aquí en posición finita, el eje de revolución de esta superficie, va al infinito, y la rama esta, que no existe, también estaría en el infinito. Entonces, lógicamente, entonces solo es parábola. Entonces una parábola que se desplaza hacia el infinito,
provocando entonces la forma de silla de montar. Entonces pensamos en esa curva que deja de ser hipérbola, se transforma en parábola. Como vemos, es tan fácil como en el caso este, aquí es parábola, pero giramos ligeramente el plano y ya corta al cono arriba, por lo tanto es hipérbola. O sea, un pequeño movimiento y de repente esta curva, que era rama hiperbólica, ahora pasa a ser parábola, una parábola que se desplaza hacia el infinito junto con el eje. Hay que decir que esta es cuadrática reglada a la veada, con lo cual se puede construir con líneas rectas. Entonces podríamos hacer las líneas rectas. Incluso hay que decir que en la silla de montar, vamos a ponerla ahora así para que se perciba mejor como silla de montar, pues como aquí hay secciones hiperbólicas cada vez más afiladas, llega un momento en este punto que es en realidad dos rectas. A partir de aquí viene la curva, que son las secciones parabólicas, ¿no? O sea que en realidad la ecuación estará formada, si ponemos aquí el origen, por la ecuación de dos rectas, mientras que aquí tendremos una parábola y aquí tendremos otra parábola. Pues una parábola que se desplaza en el sentido de esta parábola, mientras que tenemos ahora lo contrario. Tenemos ahora aquí una parábola que se desplaza sobre esta otra parábola. Y al mismo tiempo también sabemos que es una superficie cuadrática, hecha con líneas rectas. Bueno, por último, ¿cómo podemos saber la ecuación? Bueno, pues si tenemos aquí que esta es la ecuación de la circunferencia, la de la elipse será x cuadrado partido por a al cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual a 1 cuando pasa por el origen. Entonces, si por ejemplo tenemos que esto es 4 al cuadrado, ponemos aquí aparte, imaginemos una elipse, algo como esto, así. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, semidiámetro 4 y aquí, por ejemplo, semidiámetro menor 2,6. Entonces sería x cuadrado partido por 4 al cuadrado más y al cuadrado partido 2,6 al cuadrado igual a 1. Bueno, pues esta es la ecuación de la elipse. Conviene saber las ecuaciones de las cónicas porque de ellas se engendran las ecuaciones de las superficies cuadráticas. La parábola, ya decíamos que esta era su ecuación, y la hipérbola quizás es algo más difícil de ver. Pues simplemente tenemos, vamos a poner un ejemplo práctico, una circunferencia y ahora tenemos una asíntota, bajamos aquí este punto. Si esta medida por ejemplo es 3 y esta medida por ejemplo es 4, pues eso define ya realmente, de aquí sale el vértice de la parábola y va hacia el infinito. O sea que esta es la asíntota y esta es la rama, y aquí tendría la otra rama, ¿no? Bueno, pues la ecuación sería x al cuadrado, aquí es menos y cuadrado para diferenciarlo de la elipse, y tenemos igual a 1, y aquí debajo se pone del x, pues esto, 3 al cuadrado, y aquí 4 al cuadrado. Bueno, si sabemos bien cómo es la ecuación de una hipérbola y de una elipse, es fácil saber que en realidad aquí, como esto contiene, por ejemplo, una elipse, aquí contiene otra elipse y aquí una circunferencia, la ecuación de esta superficie estará generada por la ecuación, si consideramos las trazas, que es la intersección con los tres planos coordenados, nos produce en realidad la ecuación de estas tres curvas, de esta y de esta. Lo mismo en la esfera, si pensamos aquí la sección de la esfera y aquí la sección, y aquí también en este caso para este triángulo esférico, pues tenemos que realmente aquí las tres son circunferencias, ahí no habría problema ninguno. Entonces bastará con sumarle una coordenada más, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a radio al cuadrado. Bueno, pues así de sencillo. Si z es igual a 0, tenemos ahí la ecuación de una circunferencia, que es cuando pasa por aquí. Z vale 0.
Cuando y vale 0, si consideramos esto como y, pues tenemos otra circunferencia. Y lo mismo con esto, otra circunferencia. Están las ecuaciones de las tres circunferencias. Con la elipse, pues pasa exactamente igual. Tenemos la de 2 ejes y la de 3 ejes. Pues será, aquí podríamos poner A, B, C, los coeficientes iguales. A igual a B igual a C. En el caso de la elipse, pues será exactamente igual, pero aquí hay dos coeficientes iguales y uno distinto. Aquí hay los tres distintos, o sea que en este caso sería distinto de B, distinto de C. Bueno, como vemos, basta con mirar a la figura y pensar en los tres planos de intersección, los planos coordenados que producen esas curvas. Bueno, en el caso del paraboloide, pues tenemos que z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Tenemos que cuando z vale 0, tenemos la circunferencia que tiene por radio 0, ¿no? Esto vale 0, entonces x cuadrado sería el hiperboloide este. Aquí el origen. Bueno, tenemos, podríamos también escribir los coeficientes, pero bueno, para no perder tiempo, pues lo menos z partido c es igual a x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado. Y en el caso del paraboloide elíptico, pues A y B serían distintos, ¿no? Ya que aquí la sección pues será una parábola que en realidad tiene una ecuación, o sea que en realidad estas serán secciones elípticas, ¿no? Bueno, como vemos, vamos ahora a relacionar, esta es sencilla, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Hay que pensar que en realidad dándole distintos valores a z obtenemos las distintas circunferencias, ¿no? Entonces 25, 45, 90, etc. Entonces vamos incrementando las circunferencias. Bueno, estas tres tienen una ecuación muy parecida. Vamos a ponerla más sencilla, sabemos que pasan por el origen. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos el caso del paraboloide, pues ponemos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Bueno, este es el, no sé si dije paraboloide, hiperboloide de dos hojas, ¿no? No, perdón, esto es menos 1, el hiperboloide de dos hojas. Porque en realidad cuando existe el valor menos 1, para ciertos valores de z aquí no hay en realidad puntos, o sea, no existen. Si yo, por ejemplo, le doy a esto valor 0, pues x cuadrado más y cuadrado no puede ser igual a menos 1, por eso aquí no existe. Entonces, esta es la ecuación del hiperboloide de dos hojas. Mientras que, esto es menos 1, en el caso, por ejemplo, del cono, pues será x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0, ya que en el caso de que z sea 0, pues como vemos x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, es el vértice este. Como vemos son idénticas, esto es menos 1 y esto es 0. Por tanto, esta pues será, como aquí sí tiene cierto radio, entonces ya podemos poner la misma, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado es igual a 1. Entonces distintos valores de z, pasamos z para aquí sumando 1 más z cuadrado, obtenemos entonces al darle distintos valores de z a distintas alturas con aquí las distintas circunferencias que son las secciones de esa superficie. Entonces, como vemos, las tres son muy parecidas, porque en realidad son casos particulares. De esto pasábamos a cono y ahora al incrementar aquí el tamaño, como vemos aquí el 1 lo determina ya, pues teníamos el hiperboloide de una hoja, superficie arreglada alabeada, que se puede generar con líneas rectas. Y por último teníamos el paraboloide hiperbólico de ecuación muy sencilla, z igual a x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, ¿cómo saber que estas son las ecuaciones? Pues pensamos en las trazas. Si tenemos, este es el paraboloide hiperbólico, que es esto, la silla de montar. Si pensamos que z vale 0, cuando z vale 0 tenemos aquí en realidad x cuadrado, lo pasamos para ahí, es la ecuación de las dos rectas, x cuadrado es igual a y al cuadrado. Si pensamos en que esto vale, que y vale 0, pues tenemos ahí la ecuación de una hipérbola. O sea que en realidad tendríamos
aquí las ecuaciones de las distintas hipérbolas según los planos coordenados, ¿no? Perdón, la ecuación, esto es la ecuación de una parábola, ya que en realidad cuando x vale 0, tenemos que este, por ejemplo, es el x0. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, z igual a x cuadrado, pues tendremos esta curva. Mientras que z igual a menos y cuadrado, pues, por ejemplo, tendremos esta curva. Bueno, depende de dónde coloquemos los ejes, también se podría, esto de una forma simplificada, pues poner también los coeficientes z partido c es igual a x cuadrado partido a cuadrado menos y cuadrado partido b cuadrado, por ejemplo. O también, por ejemplo, poner x partido a es igual a y cuadrado partido b cuadrado menos z cuadrado partido c cuadrado. Bueno, podríamos buscar más ejemplos. Y también para todas las superficies, por ejemplo, para el cono, pues coger esto, pasar el z para aquí y dividir esto, por ejemplo, entre a al cuadrado, vamos a hacerlo más ordenado, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado partido a cuadrado partido b cuadrado y partido c cuadrado. En realidad podemos coger siempre los coeficientes, pero una forma de intuirlo pues es hacerlo de esta manera. Bueno, este es el hiperboloide de dos hojas. Cuando es igual a 0 tenemos el cono, y cuando es igual a 1 tenemos el hiperboloide de una hoja, mientras que aquí tenemos el paraboloide hiperbólico. Bueno, decir solo otra vez lo mismo, que en realidad para saber la ecuación de estas figuras hay que pensar en las trazas. Entonces, de repente, esta figura, si es cortada por los tres planos, pues tenemos que aquí, por ejemplo, se produce una curva hiperbólica, aquí en este plano se produce otra, y lo mismo en este, mientras que aquí se producen circunferencias. O sea que en realidad la ecuación estará formada por una hipérbola, otra hipérbola y las circunferencias. Pueden ser elipses, esa es la única diferencia. Entonces bastará con quitar esto de aquí y pensar, bueno, aquí tenemos ya la ecuación de una hipérbola, ¿no? Cuando quitamos esto, pues tenemos la ecuación de circunferencias, y cuando quitamos, habíamos quitado esta, cuando quitamos esto tenemos la ecuación de otra hipérbola, ¿no? O sea que en realidad siempre hay que pensar en las trazas. Lo mismo aquí tendremos la ecuación de una parábola, de otra parábola y de elipses o de circunferencias, ¿no? En el caso este tendremos la ecuación de dos rectas, en el otro plano coordenado, y la ecuación de circunferencias o elipses, ¿no? Bueno, pues esa sería la clave. Por ejemplo, esta será la ecuación de, si hacemos aquí por ejemplo un eje, la sección que viene por aquí es una rama hiperbólica. Entonces tendremos la sección de esta rama hiperbólica, del eje conjugado tenemos aquí otra rama hiperbólica, y por último estas secciones pueden ser circunferencias o elipses, ¿no? Entonces tendremos las tres ecuaciones, ¿no? Tendremos cuando z vale 0, pues tendremos la circunferencia, ¿no? Luego, al pasar para aquí z, dar distintos valores a z, pues distintas circunferencias de distinto tamaño. Mientras que al cortar por aquí, quitar esto, pues tendremos las ecuaciones de las hipérbolas, ¿no? Si quitamos, por ejemplo, x, tenemos aquí la ecuación de una hipérbola, y si quitamos y, tenemos la ecuación de otra hipérbola, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que quitamos y? Pues que si realmente este es el eje y, pues lo que nos queda es esta hipérbola de aquí atrás, ya que en realidad el y vale 0 y por tanto x cuadrado menos z cuadrado es igual a 1, tenemos esa hipérbola. Si ahora quitamos x, tenemos esta hipérbola, que es esta de aquí. O sea, x igual a 0 y tenemos esta hipérbola. Y por último, si quitamos z, en el caso de que z sea 0, pues tenemos que esta circunferencia.
pero si ahora pasamos para aquí z y le damos distintos valores a z, vamos obteniendo estas circunferencias de aquí. Bueno, hay que decir que el hiperboloide de una hoja también puede tener secciones elípticas o puede tener secciones que son circunferencias. Y lo que decíamos, si de repente el hiperboloide es elíptico, vamos a hacerlo así, entonces estas secciones son elípticas, y si es reglado alabeado, porque puede ser no reglado, pues entonces esta sección elíptica no es homotética con esta. O sea que en realidad no son proporcionales, no son semejantes. Y eso es fácil de entender, es como un dibujo. Por ejemplo, esta elipse y esta no son homotéticas. O sea, aunque tengan distinto tamaño, también tienen distinta forma. Mientras que estas elipses son todas homotéticas. O sea, la relación entre ejes es igual. Es lo mismo dividir esto entre esto, el menor entre el mayor, que aquí el menor entre el mayor. Siempre va a dar el mismo número. Se dice que son homotéticas. También podemos decir que una forma de verlo es que si cogemos dos elipses homotéticas, se pueden transformar, si tienen sus ejes paralelos correspondientes, se pueden transformar al hacer sus tangentes una en la otra desde un punto, de manera que producimos ahí un cambio de escala. Bueno, no vamos a enrollarnos más, solo entender que para saber las ecuaciones de los distintos elementos basta con saber que cualquier ecuación de cualquier figura está siempre comprendida con las tres ecuaciones de las trazas. Y como decíamos, de repente, si tenemos el caso del hiperboloide, pues un plano coordenado produce aquí una hipérbola, otro plano coordenado produce otra hipérbola. Pues tenemos aquí una hipérbola, otra hipérbola, y los planos, el plano que pasa por aquí produce esta circunferencia. Bueno, la ecuación tiene que estar formada por las tres ecuaciones en una, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las superficies cuadráticas que dibujemos.